Inunda mis ojos con majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Quiero verte cuando todo vaya bien. Hazme sabio al buscarte en oración, en cada paso que yo dé. Enséñame a confiar en ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad, Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Así es, Señor. Queremos darte gracias, tú que eres el creador de todo, Señor. Creador de la vida, el creador de todo lo que somos. ¿Cómo no poder decirte gracias, Señor? Gracias por todas tus maravillas, Señor. Gracias por todos los milagros que tú haces a diario en cada uno de nosotros. Gracias porque este es el momento en que podemos reconocer con humildad de que hemos fallado en muchas ocasiones, Señor. Pero tú eres un Dios de amor, tú eres un Dios grande. Eres un Dios que nos permite aceptar nuestros errores y reconocerlos, Señor, ante ti. Y tú nos perdonas con amor, Señor. Gracias porque solo de ti proviene todo lo bueno, todo lo agradable. Somos tus hijos, Señor. Y para todos los que creemos en ti, todas las cosas nos actúan para bien. Gracias, Señor, por permitirnos compartir este tiempo. Sabemos que tú no te equivocas, Señor. Y sabemos que tú estás haciendo de las familias que estamos reunidos en oración, que cada día tengamos mucha más fe, confiemos mucho más en ti, Señor. Que nos peguemos a ti, Papito Dios, sin importar cuál sea la prueba, cuál sea el motivo. Que a cada momento nosotros necesitemos de ti, Señor. Necesitemos decirte cuánto te amamos, necesitemos expresarte con nuestros labios todo lo que sentimos, Señor. Aunque a veces las cosas no entendamos el porqué de muchas cosas, Señor, tú eres sabio y eres perfecto y no te equivocas en absolutamente nada. Solo queremos aprender a reconocerte, Señor, de que tú tienes el control de todo, de que el mundo se humille, Señor, de que el mundo aprenda a entender de que tú tienes el control,
que no es a nuestra manera, Señor, sino es en tu tiempo, que tú obras de maneras increíbles en cada uno de nosotros, que tú puedas formar, Señor, en cada uno nuestro carácter, que la humildad siempre esté acompañándonos, Señor, que nuestra fe cada día sea más grande para poder entender de que todas las cosas provienen de ti y que te demos gracias, Señor. Qué bueno es poderte dar gracias en este tiempo, cuando tenemos esta quietud, cuando las personas ven o creen en su corazón de que hay cosas malas que están sucediendo, Señor. Yo te pido que ablandes sus corazones, yo te pido que les hables a sus oídos y les hagas entender, y que a todos nosotros nos hagas entender de que tú tienes el control de todo, Señor. Que podamos decirte gracias, cualquiera que sea la prueba, en cualquier situación, en cualquier momento, Señor. A veces en los buenos momentos o cuando pasamos por buenos momentos, ni siquiera nos acordamos de ti, Señor. Pero tú sé que nos das todo lo que necesitamos. Gracias por permitirnos compartir en familia, por compartir este tiempo especial, Señor. No importa lo que haya pasado, yo los invito a que entreguen su corazón a Dios. Él es el único que puede sanarnos, Él es el único que puede llevarnos en todo tiempo en sus brazos. Él es el único que puede entendernos. Si estamos tristes, si estamos alegres, si nos pasa algo, Señor, que seas tú tomándonos en tus brazos. Nos hables a nuestros oídos, que podamos entenderte, Señor, que tú eres un Dios de amor y que estar en tus caminos es lo mejor que podemos hacer. Que todo lo que está pasando, Señor, sirva para unirnos mucho más. Toma el control total de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, te damos a ti la honra, Señor. Queremos en esta noche alabarte, bendecir tu nombre, Señor. Todos unidos en nuestras casas estamos diciéndote gracias, Papito Dios, por todo lo que haces en medio de nosotros. Gracias por proveernos. Gracias por cuidar de nosotros, por cuidar de cada uno de los miembros de nuestra familia, Señor. Por todos nuestros familiares que están por fuera de nuestro país también, Señor. Nosotros te pedimos que seas tú cubriéndolos, que seas tú con tu manto sagrado protegiéndolos, Papito Dios. Que nada ni nadie pueda hacerles daño. Que ese orgullo, que esa apatía, que esas cosas que hacemos y que a ti no te agradan, Señor, se alejen de nuestra vida. Y que querramos estar a cada momento contigo, Señor, cantándote, orando, hablando contigo, Señor, bendiciendo tu nombre, Papito Dios. Nosotros somos tus hijos y como tus hijos queremos hablar contigo siempre. Que sea una necesidad el poder orar, el poder hablar contigo, Señor, a cada instante, a cada momento. Que nosotros podamos contarle a la gente sin ningún temor, sin ningún miedo, de que tenemos un papá amoroso que nos escucha en todo tiempo. Yo te pido también, Señor, que seas tú hablándonos en este momento, Señor, tocando la vida de mi hijo, que Dios ha colocado en su corazón una palabra para darnos en este momento, Señor. Yo te pido que seas tú hablando a través de él, para que todos podamos entender cuál es el mensaje que tú quieres darnos, Señor. Bendícenos, Papito Dios, ayúdanos y guárdanos siempre, Papito Dios. Amén. Amén. Bueno, familia, por ejemplo, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 17. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Bueno, quiero contarles en este momento que este pasaje de la Biblia lo he leído en dos situaciones de mi vida muy particulares, pero a la vez muy distantes una de la otra. Quizás la primera vez que leí este pasaje
no le di la importancia y la trascendencia que ahora tiene en mi vida. Lo anterior considero que sucedió porque la primera vez que lo leí me encontraba en una etapa de quietud en mi vida, en una etapa en la que todas mis necesidades eran suplidas, en las que todas mis necesidades estaban siendo satisfechas, en las que iba caminando por mi vida con tranquilidad y en las que podía ver claramente cómo la mano de Dios obraba en mi vida. Sin embargo, llega un punto en mi vida en el que sucede una pandemia mundial, aparece todas las situaciones que estamos viviendo y empiezo a recibir diariamente noticias que empiezan a afectar mi corazón. Noticias que llevan un mensaje de muerte, noticias que llevan un mensaje de enfermedad, noticias que llevan un mensaje de crisis, familias que están quedándose sin lugares donde vivir, personas que están muriendo diariamente en hospitales. Y mi corazón empieza a sentir tristeza, empieza a sentir dudas, empieza a sentir muchas cosas que me empiezan a hacer dudar y a preguntarme, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Y es en este punto en el que Dios me regala este versículo nuevamente y yo descubro, mediante este pasaje, que existe un significado oculto, que existe un significado y un trasfondo que Dios me permite entender. Y quiero que en este momento todos nosotros lo entendamos. Siendo así, pues vamos a abordar este tema desde dos perspectivas y 3 puntos importantes. La primera perspectiva es que este versículo y estos pasajes de la Biblia narran cómo 2 discípulos de Jesús iban rumbo a Emaús, una ciudad que está concretamente a 11 kilómetros de Jerusalén. Y el primer punto interesante es que se dice que estos discípulos iban caminando, iban siguiendo la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús, antes de su muerte, les ordenó que siguieran sus caminos y que se reunieran para en algún punto recibir al Espíritu Santo. Entonces ellos iban caminando, pero quizás en su corazón había muchas preguntas, había mucho miedo y había muchas dudas. Lo anterior porque acababan de atravesar una etapa difícil en sus vidas, habían presenciado la crucifixión, se encontraban en el día domingo en el cual pues ya se habían enterado de que el cuerpo de Jesús no estaba en la tumba y ellos siento que estaban teniendo muchas dudas y muchas preguntas y una confrontación muy grande respecto a su fe. Es en este punto en el que me doy cuenta que quizás nosotros nos sentimos como en ese tiempo se sentían los discípulos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros nos encontramos haciendo actualmente la voluntad de Dios. Estamos pegaditos a Él, estamos alabando, estamos orando, estamos constantemente leyendo la Biblia, o al menos eso espero. Y quizás estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos caminando por el sendero que Él nos ha ordenado y por el sendero en el cual Él nos guía, pero dentro de nosotros sentimos esa misma preocupación, esas mismas dudas, esa misma intranquilidad de no poder salir a la calle y poder caminar con total normalidad, porque pues está sucediendo algo muy difícil de afrontar, algo muy complicado. Entonces, el primer punto que quiero resaltar es que ellos se encontraban como tal haciendo la voluntad de Dios, pero tenían muchos temores en su corazón. Quizás ellos se sentían en ese punto tal y como nosotros nos sentimos bajo esta situación. Segundo punto importante, cuenta la Biblia que Jesús se les aparece, pero que Dios mismo impide que ellos lo reconozcan. Y en este punto yo me pregunté y surge una duda muy grande en mi vida y digo, ¿por qué Dios impide que los discípulos reconozcan a Jesús? Si esta era la salida más sencilla, si esta era la salida más práctica para que ellos despejaran de su corazón y de su vida todas estas dudas. Si ellos tenían dudas respecto a qué había pasado con Jesús, ¿por qué no dejar que ellos reconozcan que Jesús había resucitado? Entonces, la respuesta la encontré y me la dio la misma Biblia mediante el tercer punto. En el tercer punto se cuenta que los discípulos iban caminando, pero iban con sus rostros sumamente entristecidos. Se dice que su cara reflejaba la tristeza de sus corazones. Y es en este punto en el que me doy cuenta que realmente no fue Dios quien impidió que ellos reconocieran que Jesús se les había presentado, sino fue su misma tristeza, fue sus mismas preocupaciones los que no permitieron que ellos pudieran ver claramente que Jesús se había acercado a ellos. Porque algo muy importante de reconocer es que no se dice en la Biblia que los discípulos clamaron por Jesús, sino que Jesús se les apareció. Ellos no estaban esperando encontrarse con Jesús, sino que Jesús mismo fue quien se les puso en el camino. Y este punto me resulta muy interesante
porque me ayuda a reflejar y a ver y a entender cuál es la segunda perspectiva, y es la perspectiva de Jesús. Como les mencioné anteriormente, es Jesús quien se les aparece y no son los discípulos quien claman a Él. Y esto refleja muy bien la esencia y la posición y el carácter que tiene Dios frente a todas estas situaciones. Un carácter que se evidencia claramente en el siguiente pasaje que les invito a que ustedes lean. Se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Y es este versículo el que me hace entender que la esencia de Dios siempre va a ser sernos fieles, aunque nosotros no podamos reconocerlo. Es por esto que Jesús, a pesar de que estos dos discípulos no lo reconocen, Él se mantiene con ellos, se mantiene fiel. A pesar de que ellos no pueden verlo, Jesús se mantiene caminando junto a ellos. Y este es el segundo punto que quiero tocar, importante. Jesús se permanece con ellos a pesar de que ellos no lo puedan ver. Versículos más abajo se cuenta que los discípulos continuaron caminando, seguían su destino, seguían rumbo a llegar a Emaús, pero Jesús permanece con ellos. Jesús sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, y Jesús les habla, Jesús los consuela, Jesús hace que todos esos temores y que esas dudas indirecta o directamente se vayan disipando con su palabra. Versículos más abajo se cuenta cómo los corazones de los discípulos sintieron ese fuego que trae la palabra de Jesús, que trae la presencia de Jesús. Y esto sucede, todo este contexto sucede aún cuando los discípulos no lo habían reconocido. Es por eso que este versículo muestra que la identidad de Dios es siempre permanecer fiel a aquellos que siguen su voluntad. Tercer punto importante, cómo Jesús, dentro de todo, al final permite que los discípulos lo reconozcan. Los discípulos continúan caminando y sienten la presencia tan grande de Dios que quizás inconscientemente lo invitan a quedarse con ellos y a cenar en su casa. Cuenta la historia, toda esta historia que se relata, que ellos reconocieron a Jesús cuando, por su manera y en la forma en que Él parte el pan. Y esto me lleva a pensar que todo esto se puede reflejar en la situación en la que nosotros nos encontramos. Primero que todo, estamos en una etapa de caos, estamos en una etapa, como mencioné anteriormente, en la que tenemos muchas preguntas y en la que quizás nosotros no podamos ver a Jesús en nuestras vidas, en la que quizás tengamos miedo, en la que quizás no podamos entender que si salimos de nuestra casa, Jesús va caminando al lado nuestro. Y no va solamente caminando, no es como una presencia que se encuentra respaldándonos, sino es una presencia que nos da aliento, que nos da su palabra, que nos hace sentir fuego en nuestro interior, que nos hace sentir calma. Y es este punto el más importante a resaltar, porque Jesús se muestra y Dios permite al final que los discípulos salgan vencedores de esta prueba y reconozcan a Jesús. Quizás muchos de nosotros también hemos pasado por esta pregunta en nuestras vidas y hemos dicho, bueno, y Jesús y Dios, ¿qué pasa con todo lo que está sucediendo? ¿Qué sucede? Y quizás muchas veces no encontramos respuestas, pero todo a su debido tiempo creo que nos va a ser revelado. Quizás más adelante podamos entender que Jesús siempre estuvo con nosotros. Y ese es el mensaje principal que siento que Dios nos quiere decir ahora. Que no importa que nosotros no lo miremos, que no importa que nosotros tengamos dudas, que no importa que nosotros sintamos miedo. Lo que realmente importa es que nosotros tengamos la convicción de que Jesús camina junto a nosotros y de que cada paso que damos, Él lo sigue, y de que no estamos solos frente a todo esto, que realmente hay un Dios que nos da alimento, que nos da tranquilidad, que nos da fuerzas para seguir adelante y que se lleva todos los temores que puedan haber en nuestras vidas. Señor, nos identificamos con el temperamento de estos dos discípulos. Nos damos cuenta cuán a menudo estamos en la misma situación. Nos sentimos muy semejante a ellos porque en medio de nuestras esperanzas rotas nos centramos solo en nuestro dolor, en nuestra angustia que nos impide reconocer que Jesús está a nuestro lado. Amigos, Él camina a nuestro paso, esperándonos pacientemente para abrir nuestro corazón. Mientras lucho por recuperar la esperanza y la confianza, Jesús está caminando con nosotros,
Pidámosle al Señor que nos ilumine y que también haga arder en nuestro corazón como lo hizo con estos dos discípulos. Él nos escucha atentamente y luego arroja una luz sobre lo que nos está atormentando. También te pedimos, Dios, que nos muestres tu rostro en aquellos con los que caminamos día a día. Entibia nuestro corazón frío, que no seamos indiferentes con el dolor ajeno por la situación de emergencia que está atravesando la humanidad. Clamamos a ti por aquellas personas que no pueden cumplir con el confinamiento, porque tienen que salir a buscar su sustento diario, y por todo el personal que está a servicio de la humanidad, poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias. También ponemos ante tu altar a nuestros pastores, a nuestra iglesia, que en medio del aislamiento no han permitido que nos enfriáramos espiritualmente y han luchado con sus oraciones, con su servicio, para que nuestras vidas sigan de la mano de Dios. Amén. Amén. Familia, recuerden mantenerse conectados de lunes a viernes a las 8 en la oración familiar. Y los domingos en nuestra reunión especial a las 10. Que Dios Dios los los bendiga. bendiga.